Bájale si quieres. Muy buenas tardes, saludos para todos quienes se van conectando a esta hora, siendo las 3:06 de la tarde. Pedimos disculpas por lo demorado el inicio de este live, pero bueno, ya estamos acá. El día de hoy vamos a tener un tema bien interesante. Queremos conocer qué es lo que está sucediendo en Israel. Y para ello tenemos una invitada muy especial que vamos a hacer el intento, ojalá que podamos hacer el enlace con ella y que se una con nosotros a esta conversación, a este live que vamos a tener el día de hoy. Vamos a esperar que se unan más personas, que se queden con nosotros. Vamos a esperar aquí un momento. Esperemos que se unan con nosotros, que se queden acá. Sí, el día de hoy vamos a tener un tema bien interesante. Vamos a conocer qué es lo que pasa en Israel, qué es lo que sucede y esto cómo afecta a la población venezolana, cómo afecta a la población colombiana. Tenemos que mirar a ver, eso hace parte de un proceso investigativo, hace parte de todo un proceso que debemos conocer porque no podemos estar ajenos a la realidad, no podemos estar ajenos a todo lo que se vive en el día de hoy. Tenemos por acá con nosotros, ya ha llegado nuestra invitada, vamos a hacerle la invitación para que se una con nosotros. Vamos por aquí. Esperemos que acepte la invitación y que se una a nuestra conversación nuestra invitada del día de hoy, Emilia Serrano. Eso es, ya está haciendo enlace. Muy bien, ya la tenemos por aquí. Bienvenida, buenas tardes, Emilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Iván? Un placer, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti bien? por aceptar nuestra invitación. Sí, claro, te escuchamos alto y fuerte, bienvenida. Muchísimas gracias. No, estamos muy contentos, estamos muy complacidos. Sí, muchísimas gracias a nombre de mi comunidad y por querer tocar este tema, que nos interesa mucho que el mundo se entere de la verdad. Sí, no, y además de eso nos interesa muchísimo saber, conocer qué es lo que sucede, porque simplemente en las noticias nosotros vemos un conflicto armado muy parecido también a lo que se vive en Colombia desde hace 60 años, pero no se conoce el contexto de lo que está sucediendo, ¿sí? Me encantaría poder tener aquí de pronto en este mismo live a una persona que sea del otro lado, ¿sí? Que sea de la Franja de Gaza o que sea palestino, para conocer las dos versiones, porque es lo que quisiéramos todos poder comprender en medio de un conflicto, ¿no? Entonces, sabemos que este es un tema histórico y eso es lo que queremos conocer con tu participación el día de hoy. Nos encanta que hayas aceptado nuestra invitación porque les decía yo a las personas que están conectadas con nosotros hace un momento, que es importantísimo identificar que nosotros no estamos solos en este mundo, sino que tenemos una ciudadanía, tenemos una participación, existimos, ¿sí? Somos ciudadanos, estamos en vivo y en directo. Cohabitamos. Exacto, y cohabitamos, no estamos solos, sino que tenemos una responsabilidad del uno con el otro. No solamente yo como persona voy a exigir unos derechos, sino que también tengo unos deberes que cumplir. Tengo que tener deberes con la justicia. Exactamente. Entonces, y eso es lo que hemos venido nosotros también manejando en B Noticias. Reconocer que tenemos derechos, pero también aclarar que hay deberes que cumplir, porque eso nos hace ciudadanos, eso nos compromete también en la corresponsabilidad de tratarnos como ciudadanos. Entonces, antes de comenzar este tema y conocer qué es lo que sucede, Emilia, de por sí te agradezco muchísimo la invitación. Emilia está conectada en este momento desde Riohacha, ¿ok? Desde Riohacha, en La Guajira.
una tierra maravillosa, llena de muchos colores, llena de buena comida, deliciosos los mojitos que se comen allá en Riohacha, Hermoso. el arroz con camarón, aunque a Emilia no le guste, pero yo No, amo no el como arroz con camarón. camarón. No como camarón. Exactamente. Pero Me encanta. una de las cosas que a mí me cautivó de Riohacha fue precisamente este arroz con camarón delicioso que venden por allá. Y bueno, muchas otras culturas, las playas, Creo los que es paisajes. único. Sí, creo que es único. Es la única zona de la tierra, del mundo, donde hacen arroz con camarón seco, como le llaman Sí. aquí. Pero bienvenidos todos los que quieran venir a esta tierra, es maravilloso y sobre todo que es una tierra de paz. Te agradezco, Emilia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es importante que sepan que nosotros llegamos a ustedes gracias al patrocinio de la agencia audiovisual. Fotografía, video profesional, redes sociales. Pueden contactarlos a través del 326 320-326-2211, también a través del número 311-294-8118. Importantísimo también que sepan que llegamos a ustedes gracias a nuestros amigos de Dedos Manía Colombia. Ellos tienen disponibilidad para todos ustedes, tequeños, tequeyoyos, empanadas, hamburguesas, perro caliente, todo lo que se les ocurra, al mejor estilo venezolano, y están ubicados en la calle 93, número 4644 en el barrio La Castellana. Y aprovechando en estos momentos para evitar la salida, pueden también pedir sus domicilios en la ciudad de Bogotá al número 323-494-7798. Allí va a estar Julieta siempre pendiente para atenderlos a todos. Y si dicen que van de parte de B Noticias, ni se imaginan el regalazo que van a tener y el descuentazo que van a experimentar. Además, una atención muy, muy especial. Calle 93, número 4644, en el barrio La Castellana, en el norte de Bogotá. También es importante que sepan que llegamos a ustedes gracias a Odontoven, Centro de Rehabilitación Oral. Excelentes doctoras, excelentes profesionales de la odontología y están ubicadas en la calle Octava Sur, número 38A41, en el barrio Ciudad Montes, en la localidad Puente Aranda. Además de todo, si cuentan que van de parte o que llaman de parte de Iván Durán de B Noticias, van a poder agendar su cita totalmente gratis. Una cita de valoración oral totalmente gratis para que revisen por allá qué tiene por allá en los dienticos y le puedan dar solución a su inconveniente. Si usted quiere experimentar un trato humano y quiere terminar con ese miedo que le tienen a los odontólogos, llamen a Odontoven Centro de Rehabilitación Oral y nuestras amigas siempre van a estar disponibles para poderlos atender. Además, llegamos a ustedes también gracias a ITNET Soluciones Tecnológicas. Reparamos su computador en donde sea que usted se encuentre. Bienvenida, Emilia. Gracias. Gracias por aceptar nuestra Ya. invitación. Vamos a empezar con una cosa para entrar particular, para entrar en tema, para entrar en contexto. ¿Quién es Emilia Serrano? Ah, ok. Bueno. Yo soy colombo venezolana, mucho honor. Yo nací en un pueblito pequeño que se llama Los Puertos de Altagracia, Estado Zulia. Soy del Zulia. Eh, Me casé y me vine hace 32 años a Colombia, pero soy hija de padres colombianos. Específicamente mis padres mi padre es guajiro y mi madre es de origen guajiro. Vengo de una familia por parte de mi madre de linaje serfadí. Ellos llegaron a la Guajira de Portugal. Son lo que llaman judíos serfaditas. Hay judíos serfaditas y hay judíos askenazis. Es otro tema y Sí. hay judíos etiopíes, o sea, pero básicamente los grupos más numerosos son los judíos serfaditas y los judíos askenazis. Mi familia es judía serfadí. Eh, es una tierra donde llegó una migración judía muy fuerte. Hago parte de dos plataformas, puedo decir que hago parte de Gran Acuerdo Venezuela, pero mi base es Asa Ángel en Guajira. Trabajamos y con organismos multilaterales y sobre todo ese trabajo voluntario que tú ejerces y yo ejerzo de manera desinteresada, porque esto es lo más importante, teniéndole la mano a nuestros compatriotas, porque ante todo no me olvido que soy venezolana, que allá nací.
Excelentísimo, muchas gracias. Bueno, en medio de todo esto, hablando de la cultura judía, que es lo que señala, en todo caso, la manera de relacionarse con todos los demás, ustedes tienen una particularidad, ¿no? Para saludarse. ¿Cómo se saludan los judíos? Shalom, Shalom. ¿Y qué shalom, significa shalom? paz, shalom. La paz sea contigo, O ¿cierto? podemos decir cuando amanece Boker Tov, que es buen día. Pero Sí. básicamente el saludo más importante y que lo comprende todo es shalom. Shalom ¿Qué, Aleichem, crea, qué, shalom a todos. qué significa o qué vínculo crea esa palabra shalom? ¿Qué vínculo crea? Bueno, shalom es el anhelo milenial de los judíos, el shalom, la paz. Eh, Israel históricamente no es un pueblo que ha buscado conflictos. Nuestra historia básicamente está en lo que ustedes llaman Antiguo Testamento. Nosotros llamamos la Torá y la Tanat, que ya, para que me entiendan todos los amigos, llega hasta Malaquías, que ustedes llaman Malaquías. Bueno. Y Israel no es así de un pueblo conflictivo, siempre él ha asumido una actitud como que de defensa. Y yo quiero hacer esto sin ningún, apartándome del posible sesgo que tengo que tener por la afinidad y por la sangre, eh, Sí. de ser lo más objetiva posible y decirte, eso es el shalom. Hay una canción muy hermosa que dice, Shalom Aleichem, Malakein Shalom, Malakein Elyon. Eso es lo que es lo shalom para todos, la paz. Entonces, cuando tú te consigues una persona y le dices shalom, estás diciéndole, quiero paz, quiero traer paz. Es básicamente, y ha sido la lucha milenial, una lucha por la paz que ha sido muy difícil, muy difícil. No, genial, súper súper bueno, ¿no? Y en función de esto, hoy pensaría que es importantísimo resaltar qué es lo que define este conflicto, ¿sí? Entre palestinos e israelíes. ¿Cómo surge? ¿Por qué razón, en medio de toda esta situación, del llamado a la paz que constantemente se hace, por qué existe precisamente un conflicto como este, ¿no? Y lo podemos digamos que contextualizar en la historia, ¿sí? Pensar por qué razón, siendo los judíos, siendo Israel el pueblo escogido por Dios, ¿sí? Siendo Israel esa niña, la niña de sus ojos, como lo dice Yahvé, ¿sí? Que Israel es la niña de sus ojos. ¿Por qué en ese contexto este pueblo, esta tierra, su población, sus ciudadanos han sido tan marcados con la violencia? Bueno, indiferentemente se han dado, diferentes versiones se han dado de esta situación. Hay unos que lo enmarcan en un conflicto como de tierra, otros le dan un sesgo religioso, otros dicen que es un conflicto social, hasta político, pero yo pienso que es el compendio de todo, es la unión de todos. Eh, y como yo te dije, no quiero ser sesgada, pero inevitablemente tú sabes que existe en mí mi amor por Israel, pero hay algo importante que el mundo tiene que entender. La Israel de hoy no es ni la décima parte de lo que era Israel. Israel ha tenido que ceder mucho territorio para que se conforme lo que hoy es Gaza y lo que hoy es Cisjordania y lo que es Jordania. Israel, tú le preguntas a un judío, ¿por qué un judío que vive allá en Israel, y por qué es este conflicto? Y es lo que te puede decir por la tierra, por este pedazo de tierra, que es un pedazo de tierra, no es otra cosa. Tú le preguntas a un religioso y lo que te va a decir es, esta es la tierra que Hashem, que es como es generalmente como se llama al Dios de Israel, Hashem nos dio esta tierra, nosotros, esta tierra es nuestra. Pero también hay que entender algo.
que la humanidad no sabe. Es que Israel es una tierra multicultural y pluriétnica, y que los árabes con los judíos durante siglos cohabitaron, cohabitaron ahí. Por Israel han pasado todas di tú, todos los imperios. Que fue el último que tomó tierra. Pero entonces, el sueño de todo judío, que duró más de 2000 años en diáspora, es mañana en Israel. Durante más de 2000 años, mañana en Israel. Y es entendible que toda nación tiene derecho a tierra. Toda nación tiene derecho a tierra. Inclusive hay una leyenda que dice que los gitanos vienen de Israel. Y ellos, tú le preguntas a muchos gitanos y ellos te dicen, nosotros venimos de Israel. Y eso quizás es un dolor que tiene uno cuando está por fuera, y muchos judíos que están por fuera de su tierra, que aún dicen, y mañana en Israel. Tú sabes, yo quisiera que se pusieran en contexto, tú sabes, y lo están sufriendo mis hermanos venezolanos, mis paisanos. No es fácil vivir fuera de tu tierra. No es fácil. Porque de todas maneras los judíos durante toda la historia no perdieron su identidad. Difícilmente que un judío perdiera su identidad. Ellos celebraban donde fueron llevados por la Segunda Guerra Mundial, aún en los famosos lugares esos de donde los tenían encarcelados, como Auschwitz, Treblinka. ¿Sabes lo que hacían, Iván? Y mis amigos dibujaban la menorá, que es la famosa lámpara de 7 brazos, o dibujaban el Mahain, que ellos podían decir, y mañana en Israel. Complicado, pero yo creo que más que lo que fue una tierra buena con los judíos, muy buena. Inclusive fue el único país que cuando ellos salieron de Alemania huyendo del nazismo, recibió un barco en el puerto de La Guaira full de judíos. Ya venían rechazados de muchas naciones. Y si no lo sabías, te lo cuento. Ustedes fueron los únicos que recibieron a los judíos. Yo creo que ha sido en gran parte lo bendecido que fueron y lo bendecido que van a seguir siendo. Algún día seremos libres, pero es duro. No estar en tu tierra es duro. Y eso ha sido, básicamente, este es un conflicto que tiene muchos matices, hasta en el aspecto cultural. Los judíos y los árabes, a pesar de que se parecen, vienen de una misma raíz, tienen muchas diferencias. Pero hay un aspecto interesante que te quiero decir. No todo el que está en Palestina es árabe, porque no todo el que es musulmán es árabe. Ese es otro matiz. Porque exacto, y a eso iba. Y a eso iba, porque es que esta diferencia yo la puedo interpretar inclusive como generalmente utiliza, a ver, bueno, vamos por parte. Nosotros los cristianos, particularmente, o los que queremos ser cristianos, porque a mí me falta mucho para ser cristiano, ¿sí? Pero persigo esta vida, ¿sí? Sin ser autocrítico, sin dejar de ser autocrítico, yo quiero ser cristiano. Y cristiano no se trata de un asunto evangélico, pentecostal, católico, no, o sea, cristianos, aquellos que creen en Jesucristo como el Mesías que ha venido, exacto, que por otra parte sabemos que los judíos todavía lo esperan, ¿cierto? Todavía lo esperan, no ha llegado. Sí, y la Pascua precisamente la celebran con la puerta abierta, ¿sí o no?
y con un puesto servido Pesach, esperando que llegue el Mesías. Pesach, El se Ágada llama de Pesach, Pesaj se llama. que es la fiesta de Pesach que coincide con lo que los cristianos llaman Pascua. La Pascua, exactamente. Lo que, Entonces, y en te ese puedo decir contexto, sí, lo que pasa es que el concepto de Mesías judío difiere del concepto de Mesías cristiano. Pero exacto, básicamente el concepto de Mesías es un concepto judío, pero difiere en que el Mesías que nosotros esperamos no es religioso. exacto, exacto, y de eso se trata, ¿no? Porque es que también podríamos interpretar que todas estas prácticas religiosas eh, se interpretan o se pueden interpretar, o hay una línea muy, muy, muy delgada entre comparar la venida del Mesías, que ustedes los judíos esperan, con una práctica religiosa. A final de cuentas, si no conocíamos el término religión, sabemos que significa religarse a algo, ¿sí? Que es ser Claro, partícipe, ¿sí? Ser partícipe o yo creerme, no tener una convicción propia, sino adherirme a una práctica. Entonces yo podría ser, por ejemplo, mi religión podría ser tomar agua, ¿sí? Y resulta que todo lo que se claro. salga de toda aquella persona que no tome agua, entonces no Ujú, cree en el agua. ¿Sí? claro, Y de esa manera tan sesgada es que somos los seres humanos, ¿no? Vamos pensando que todo el que no se sí, adhiere a mi religión o a mi manera de pensar, entonces hay que acabarlo, hay que exterminarlo, hay que sacarlo de la faz de la tierra, sí, ¿sí? Y entonces sí, a lo que iba es que podemos saber, nosotros por lo menos los cristianos, o los que queremos ser cristianos, pensamos en una cosa. Pensamos que también existe el demonio, el diablo, las fuerzas del mal, llámenlo como quieran, ¿sí? Pero sí obviamente existe algo como así tal cual como Dios lo hizo al crear la tierra, existe el bien, existe el mal, existe la oscuridad, existe la claridad del día, ¿sí? Y al sol y a ese astro del día que ilumina el día lo llamó sol y al astro de la noche lo ujú, llamó luna en la creación de Dios. En medio de toda esta locura, uno piensa que obviamente las fuerzas del mal existen, ¿sí? Y esas fuerzas del mal no es algo claro. sobrenatural, ¿sí? Lo Sí, hemos claro, escuchado existe. inclusive, si nos tomamos el tiempo de leer la palabra de Dios un poco, nos vamos a dar cuenta que las Habla escrituras sí, habla precisamente de que este mal no es, la lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus del mal que viven en el mundo tenebroso. Eso por lo menos lo dice la escritura, ¿sí? Pero entonces, pero mirando un El poco, Nuevo Testamento, exacto, el Nuevo Testamento, pero el Nuevo mirando un Testamento lo dice. poco, ¿no? Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, el Antiguo Testamento, lo que ha sido la historia de Israel, porque a fin de cuentas, si nos vamos a la Sí, historia, podemos ir y consultar ese Antiguo Testamento y nos vamos a dar cuenta que ese es el libro de historia del pueblo de Israel. ¿Sí? claro, Es sí, como agarrar un libro de historia contemporánea de Colombia o de Venezuela y nos vamos a encontrar a los próceres de la libertad y nos vamos a encontrar a aquellas personas que lucharon por la libertad. Aquí vamos a encontrar próceres o vamos a encontrar próceres, por ejemplo, como David, que participó en batalla. Vamos a íconos, encontrar sí, toda la vida. exacto, de toda la vida. Y vamos a encontrar a alguien que representa el padre de la fe como Abraham, precisamente que Sí, en ese monte de Moria se encuentra con toda esta situación, con Isaac y encontrarse ahí sí. con el ángel de Dios. Bueno, todo eso es una cosa maravillosa de explorar. Ahorita mismo solamente te falta la kitpa, ¿no? Solo te falta la kitpa, vas en buen camino. La voy a esperar. Yo espero que este live sea un regalo y como regalo yo pueda recibir, ¿cómo se llama? La kippah. Sí, kitpa, Eso, sí, eso, kitpa. kippah. Mi hija, Eso, la voy. te manda a decir mi hija, que está que está conectada, que para Sí, entender este tema se debe evitar la exact, religiosidad. Y eso sí es verdad. exactamente, En esto hay que ser, exactamente. mira, este tema es tan pragmático, es muy, mira, hay algo que tiene la religión judía que quizás no la tiene ninguna religión. Somos muy pragmáticos. Nosotros creemos en la ciencia, absolutamente. Creemos en la ciencia y creemos en el conocimiento humano y respetamos a la gente que se forma, se capacita, porque creemos en el estudio, creemos en que la ciencia es el mejor regalo que el Eterno nos ha dado y que la ciencia te sana, que Sí, tú eres sano, la ciencia se creó para eso, para sanar, para sanar. sí,
No, y definitivamente esa religiosidad hay que quitarla para poder entender Sí, cualquier situación de la vida, ¿sí? Cualquier cualquier situación de la situación de vida. la vida. El hecho de que recemos cualquier cantidad de rosarios, eso no nos hace cristianos, ¿sí? Porque pues obviamente No. el cristianismo va en función de lo que es el verdadero amor, el servicio y todo lo demás, ¿sí? A lo que ibas a lo siguiente, para poder entender lo que sucede en Israel y en este conflicto entre Israel y Palestina. El día, Ujú. No te oigo. ok, voy, ahí voy, Ah, voy ok. con mi Dale, pregunta. pues, El dale. día de ayer, el día de ayer hubo una matriz de opinión a raíz, y además de eso bien dividida, ¿no? Sí. Porque se publicó un video de cómo eh, desde Gaza, desde la franja de Gaza, desde una zona residencial de la franja de Gaza, disparaban cualquier cantidad de cohetes dirigidos hacia varios territorios de Israel. Eso es lo que hemos querido más o menos como recalcar en la forma de trabajar el mal, ¿sí? Mirar a ver cómo puedo refugiarme en lo bueno, refugiarme en lo pacífico para promover una división. Entonces, entender el conflicto que sucede entre Israel y entre Palestina, nosotros quisiéramos poderlo comprender en el contexto no del territorio, no de la cultura, no lo quisiéramos entender desde los tantos matices que existen. Queremos entenderlo desde el punto de Sí, vista histórico. ¿Existe en la sí. historia una diferencia que marque o un hecho que marque la diferencia guerrerista que hoy existe? El único hecho es la tierra, la tierra. Cuando Israel, en el 1948, ya en el 1947 se hizo la declaración de la ONU, la declaración de Belfort, la puedes buscar, donde Sí, dicen que Israel es una nación con derecho a ser un Estado. Cuando Israel, eh, 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 a través de sus representantes, entre ellos alguien que es grande, bendita sea su memoria, David Ben Gurión, eh, uno de de los próceres judíos, él en sus intervenciones solicita que Israel es una nación con derecho a ser un Estado. Desde ahí comienza todo ese debate para que no le fuera asignada una parte, una mínima parte, muchísimo más pequeña que la que hoy tiene, porque allá vamos a llegar de cómo Israel conquista todo lo que tiene hoy, muchísimo más pequeña de lo que hoy tiene, surge la oposición de muchos países del mundo y quien abanderó que a Israel le fuera adjudicada su tierra fue Estados Unidos, un pueblo básicamente donde la migración judía fue muy grande. Y una noche antes, y la palabra del Eterno lo dice, una noche antes de que se tomara la decisión, Israel no tenía ninguna posibilidad de ganar esa decisión. ¿Sabes quién lo decidió? Guatemala, un país americano. Dijo, yo voto a favor de que a Israel le sea asignado un territorio. En el 47 se hace la votación y en el 48 se decide con la declaración de Belfort en la ONU. Desde allí comienza la diplomacia de los países aliados a Israel para que ellos pudieran llegar. Y van en esta ruta de volver a Israel, hasta barcos fueron bombardeados y murieron cientos de niños judíos que venían de todas partes del mundo para tomar posición de su tierra. Y uno ahora le parece como místico
los semitas es que son muy unidos. Pero en la Torá está establecido que un judío no puede ni dejar morir ni abandonar un judío. Y los rescates más impresionantes de toda la historia de la humanidad lo han hecho los judíos. Revisa la Torá y la Taná, y lo último que pasó fue cuando la famosa Operación Alfombra Mágica rescataron a cientos de etíopes que estaban a punto de morir en Ruanda. Entonces, volver ellos a su tierra después de miles de años, diría, nos vamos a ir a la era cristiana, 70 años después de Cristo, de Cristo, Sí. ellos fueron despojados de la tierra. Y mira cuándo volvieron a llegar a su tierra, que es la tierra de los judíos. ¿Sabes por qué? Porque en todas las excavaciones, por eso es que hay que basarse en la ciencia y en la historia, en todas las excavaciones arqueológicas que se han hecho en Israel, no se ha encontrado ningún vestigio de la cultura árabe. No se ha encontrado ningún vestigio de monedas ni nada que represente. ¿Qué se han encontrado? Shekel, que era la antigua moneda, y ellos la retomaron. Escritos en hebreo antiguo. Se han encontrado restos de casas de judíos. No se ha encontrado, nunca se ha encontrado vestigios de nada árabe. Palestino menos. Porque vuelvo y te repito, Palestina no existía. Palestina no existía, ese fue un nombre que los ingleses le dieron a ese territorio. Entonces, el conflicto es por tierra, no es más nada, tierra. Que nosotros, si nos vamos a la parte religiosa, como tú dices, hay una parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, creo que dice que la lucha no es contra sangre, sino contra Sí. huestes espirituales en las regiones de maldad. Bueno, también pongámosles un contexto religioso. Vamos a decir que la lucha también es por la posesión absoluta del monte del templo, Moriah. Ahí está el monte, nuestro monte del templo. En ese monte, donde durante mucho tiempo estuvo el gran templo de Israel. El gran templo de Israel estuvo ahí. Y fue arrasado en la última toma que le hicieron a Israel, que los otomanos arrasaron eso. Y ¿Quiénes enseguida fueron? ¿Quiénes construyeron la fueron? mezquita. ¿Quiénes Los arrasaron el otomanos. templo? El Imperio Los Otomano. otomanos arrasaron. Sí, otomanos. Acabaron con eso, con la invasión turca. Es que por Israel ha pasado todos. Por Israel han pasado todos los imperios. Todos los imperios. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa y que es importante. Israel vivió, los judíos vivieron durante siglos en muchos países árabes. Y uno de los países que mejor lo acogió fue Turquía, a pesar de que destruyó y arrasó. Pero vivían tranquilos, vivían bien. El conflicto ha sido, después del 1948, sí ha sido terrible. Se han librado muchas guerras que tienen nombre y han sido guerras han sucedido eventos hasta milagrosos, que te los puedo narrar a medida que vayamos conversando. Sí. No, y es que además de eso es ¿Tú sabes? interesante poder conocer. Yo siempre he tenido una duda, Emilia. Yo siempre he tenido una duda. Yo, yo que me he leído un poco, Uh-huh. pues, las escrituras, te habéis dado cuenta que me he dedicado, pues, también a leer este asunto. Bueno, Sí, porque estoy en una realidad de la iglesia que, pues, que va en función no solamente de reconocer, sino también de respetar y reconocer en ustedes a nuestros hermanos mayores, ¿sí? A los hebreos, a los judíos como nuestros hermanos mayores. sí. Entonces, eh, una de las cosas que me llama muchísimo la atención es por qué el pueblo judío históricamente ha sido oprimido, eh, han ejecutado exterminios, han querido esclavizarlos y los han esclavizado por mucho tiempo y conocemos la historia de Sí. lo que vivió el pueblo de Israel siendo esclavos en Egipto, ¿sí? ¿Por qué Sí. razón el pueblo de Israel en esto? ¿Sí? Y no, por ejemplo, el pueblo, qué sé yo, estadounidense, por ejemplo, ¿sí? O ¿por qué? ¿Por qué judíos? ¿Por qué el pueblo de Israel y no cualquier otro pueblo de la tierra? Bueno, mira, yo trato de ser lo más pragmática posible porque si nos vamos a la religión judía te pudiera decir
que existe un conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Porque recuerda que cuando el Eterno le dice, ustedes son nación santa, linaje escogido, ¿no? Y el pueblo judío siempre ha sido muy creativo. Y el pueblo judío siempre ha manejado muy bien las finanzas, ¿entiendes? Para el judío, diferente a todo aquel que dice que no, a mí no me importa el dinero, al judío sí le importa el dinero. Y el judío en todo momento procura hacer dinero, ¿no? Y fíjate y son buenos, o sea, pero ¿sabes qué los hace buenos? La resiliencia. Por eso yo compararía, y haciendo una parte, que la creatividad que ha desarrollado el venezolano en medio de esta crisis, en medio de todo lo que ha vivido, que se le ha tocado reinventar muchas cosas, yo admiro cuando voy allá cómo subsiste, es como que un modelo judío. Al judío le tocó duro. Sus mujeres fueron violadas, sacadas de sus casas, sus niños tirados contra la pared. Hay hechos históricos que sí sucedieron, como la muerte de los niños que narran ustedes en el Nuevo Testamento. Sí sucedió, eso sí sucedió. Pero no era buscando a Jesús, era por otra cosa. Esa muerte, esa necesidad de exterminar al otro, de no respetar al otro. Pero básicamente surge por eso. Ellos, en reglas generales, el judío criado bajo las normas estrictas del judaísmo, es muy discreto y muy poco social. ¿Pero por qué son así? Porque les toca cuidar, por defensa. Un judío cuida a otro judío. Y ellos se convirtieron en eso, en personas muy encerradas. En la época de Egipto, porque fueron un pueblo muy por las riquezas de Egipto a través de José, que era un visionario. Ellos duraron muchos años en paz con los egipcios. Eh, en que ellos comenzaron a crecer en gran manera, que comenzaron a tener bienes, posesiones, y ahí fue donde se les vino la cruz encima, como dirían ustedes. Comenzó el proceso de tratar de eliminar el poderío judío que podía existir, aparte de que las judías paren mucho, o sea, y antes parían más. Y lo que trataron de hacer los egipcios es terminar, exterminarlo. Quisieron exterminarlo. Y Fíjate que en la y es que época para en eso que iba. Y es que para eso iba y eso te iba a preguntar, porque es que a mí me impresiona muchísimo, y que lo hemos leído también en las escrituras, lo que se cuestionaba, lo mismo que se cuestionaba el faraón en ese tiempo de esclavitud al pueblo de Israel. Es que hay que exterminarlo, porque es que habrá un momento en el que van a seguir creciendo tanto que nos van a superar sí, en número, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen? pero acuérdate, ¿Cómo hacen para ser tantos? yo te multiplicaré como las estrellas del cielo, le dijo el Eterno, eso es una promesa de Dios. Yo te multiplicaré y te haré crecer en gran manera y serás bendito en todo lo que hagas. El estudio, el capacitarse, es que hay que entender que los milagros suceden cuando el hombre obedece. Y el más grande milagro que puede obtener el hombre es el ser un ser creativo. Y es que cuando
A él, porque yo sí. Ahí, Ah, ¿me ahí te oíste lo estamos último que escuchando. te dije? Ahora sí. Ah, bueno. Bueno, cuando ellos estaban en Egipto, ellos no tenían todavía una identidad religiosa definida. Incluso muchos de ellos se comenzaron a plegar a la religión egipcia, que tú sabes que es politeísta, Sí. ¿no? Cuando ellos están en Egipto, ellos llegaron a plegarse. Cuando el Eterno, y vamos a hablar, meterle religiosidad a esto, que no es sino es parte de nuestra historia, el Eterno mira a su pueblo y dice, necesito que mi pueblo tenga un líder, que los guíe, porque él le dijo, ustedes son mi pueblo, nación santa, linaje escogido, pero Y ellos no nace el habían tenido un caudillo. contacto. Ya, cuando el Eterno decide, ya él estaba. Recuerda que Moche era del palacio de Faraón, y de ahí lo saca, y Moche prácticamente tener un contacto tan íntimo y tan directo con el Creador. El único, el único ser que ha podido tener un contacto tan íntimo cuando sube al monte Sinaí, a recibir, porque fueron en el monte Sinaí donde se entregaron los mandamientos. Moría es el monte de sacrificio. Es ahí donde recibe él los mandamientos. Pero Israel en Egipto era un pueblo común y corriente en cuanto a que hacía parte de la sociedad egipcia, pero siempre como que apartado. Tenía sus propias tradiciones, no comían kosher, me imagino, en esa época, porque todavía el Señor no le había dicho que estos animales son impuros y estos son puros. Pero tenían la noción de un Dios porque ellos venían del linaje de Abraham. Y el Señor le dijo, tú eres Abraham, de ti haré una gran nación. Ustedes son linaje escogido, de ti haré una gran nación. Fueron en Egipto vivieron ellos cosas muy buenas, me imagino, pero les tocó sufrir duro, porque tú dices que llegó un momento en que se convirtieron en los esclavos de los egipcios. Mira, Iván, y yo me atrevo a decir que en esas grandes pirámides que hay en Egipto, y que en toda la majestuosidad de los edificios que estuvieron en Egipto, hay mano hebrea, porque ellos Total. eran muy buenos ellos eran muy buenos orfebres y muy buenos en construcciones. El gran templo de Israel es una obra arquitectónica de las más majestuosas que ha visto la humanidad. Entonces, en esas pirámides hay mano de obra hebrea. De hecho, de hecho hay rumores, o sea, una tradición oral que muchos no salieron, algunos se quedaron en Egipto y se perdieron una gran bendición. Yo espero que estés entendiendo. Si no me entiendes y si quieres que te amplíe algún tema, aunque yo no me las sé todas, por eso estoy muy atenta a invitar a esa Sí. persona que yo quiero que converse contigo. Yo sé que él te va a dar muchísima luz y mucha claridad desde el punto de vista de la guerra. Sería interesante. Sí. Exacto, ¿no? Y que sería muy interesante poderlo comprender, porque es que nosotros podríamos hoy decir esto que tiene que ver con nosotros, o por qué hace parte de la opinión pública este conflicto armado que existe por allá tan lejos, porque uno pudiese pensar, bueno, pero Sí, esa vaina queda por allá lejos, eso que tiene que ver con sí, América. Y mira los lazos que tú estás bastante. develando el día de hoy, ¿no? Que me llamó muchísimo la atención el hecho de que la ONU, de que todos los países que hacían parte de la Organización de las Naciones Unidas decidieran en un momento específico que a este pueblo había que darle un territorio y podía ser una Sí, nación y se le asignaba sí, un territorio y nace este conflicto, sí, que básicamente sí. puede ser por tierra, listo, pero siendo un estado americano quien definitivamente tuvo como el desempate y tener que decir, El listo, conti yo creo que sí debe ser. sí, fueron fue un país pequeño de América quien Así, decidió. así, No, Guatemala es pequeño, sí. así, Guatemala es pequeño. De hecho, en claro, Israel hay una calle en honor a claro, Guatemala, en Jerusalén. De hecho, Israel
el pueblo judío, que es muy agradecido, eh, en el último terremoto de Guatemala, se ha encargado de un sinnúmero, de construir un sinnúmero de casas y asiste y está allí construyendo un complejo habitacional inmenso donde ellos van a contribuir en toda la infraestructura de Guatemala, del país de Guatemala, lo están haciendo. Ellos están, hay misiones médicas, misiones de ayuda humanitaria, desde el terremoto, en agradecimiento por lo que Guatemala, la decisión de Guatemala. Y Guatemala es de los países de América donde existe una relación muy íntima con el pueblo de Israel, sí, los guatemaltecos. Y Todo aquel que tenga sangre judía debería ir a Guatemala. además es una tradición, Pero, ¿no? Ustedes componen esa tradición. sí, ¿no? Y de Venezuela también, acuérdate lo que te dije, que recibieron muchos judíos, donde a ellos los rechazaron en un barco y estaban prácticamente, y fue en el gobierno, creo que de Eleazar López Contreras, donde los recibieron. Les abrieron las puertas de Israel. Inclusive hasta Juan Vicente Gómez fue bueno. Fíjate lo que Y en este caso con los judíos, claro, total. Sí, sí, total. sí, Y que es algo reconocible, evidentemente, para ustedes. A mí me llama muchísimo la atención, Emilia, esa manifestación de lealtad, esa manifestación de lealtad que he sentido durante toda esta historia que me has contado, ¿sí? ¿Por qué el pueblo judío manifiesta siempre esta lealtad para con aquellos quienes le ayudan? todo el tiempo, todo el tiempo. Y siempre van a estar en la primera línea de ayuda de todo aquel que le tiende la mano. Eh, es que no es fácil. Cuando tú eres un paria en la humanidad, cuando no tienes una tierra tuya que tú fuiste y alguien te tiende la mano, como Irene Sender, que fue una enfermera polaca, creo, que arriesgó su vida por salvar cientos de niños judíos. Eh, un cónsul de El Salvador, un cónsul de México, un cónsul español falsificó pasaportes para sacar judíos de Polonia cuando llegaron los nazis. Hay muchos, Israel tiene muchos héroes latinos, muchos héroes europeos y tienen un lugar profundo en el corazón de los judíos y no los olvidan de que los ayudaron, de que estuvieron ahí. Inclusive hubieron árabes que ayudaron a judíos, árabes que se pudiera decir que no, que son enemigos naturales. No, los árabes y los judíos no son enemigos naturales. Los árabes y los judíos descienden de una misma raíz. Y tiene que llegar el día, y de hecho, en este momento Israel tiene excelentes relaciones con muchísimos países árabes. Con Arabia Saudita en este momento es un aliado de Israel. Marruecos es un aliado de Israel. Entonces sus hermanos árabes son semitas, son pueblos semitas, que los unen mucho la cultura, comen lo mismo, son monoteístas también. Entonces, la cuestión es el sentido de agradecer. Mira, una de las cosas que yo pudiera decirte de los judíos es que revisa la historia en cuanto a los aportes que los judíos han hecho a la humanidad. Eh, como te pudiera esta tecnología que estamos usando es de origen judío. Los software, la mayoría son de origen judío. Mira los dueños de las grandes corporaciones y los creadores de los computadores. Steve Jobs, ¿de dónde es? El dueño de Facebook, ¿de dónde es? Las vacunas, en su mayoría, son invención judía. La aspirina, un medicamento tan simple, es invención judía. La lavadora es invención judía. La máquina de coser es invención judía. El Wi-Fi es invención judía. El teléfono celular, judío.
¿Y quiénes han ganado la mayor cantidad de Nobel en la historia de la humanidad? Los judíos. El cine es invención judía. Los grandes estudios cinematográficos de la humanidad, de la Tierra, judío, la Metro Golden Mayer, judía. Vámonos a los cantantes. Barbara Streisand, ¿de dónde es? Judía. Frank Sinatra, ¿de dónde es? Judío. Charles Chaplin, judío. Hay en la historia, el pueblo judío no ha sido un pueblo estéril, no ha sido un pueblo estéril. El pueblo judío, su misma capacidad de resiliencia y de lucha, los ha hecho ser inventivos, creativos. En este momento, Israel es uno de los pocos países del mundo que erradicó el coronavirus. Allá la gente ya anda sin tapabocas. Y en casi todas las vacunas que se han creado, yo creo que la única que no metieron la mano fue en Sputnik, y creo que también metieron la mano. Hay el sello judío. Bueno, los venezolanos que son tan glamurosos, los más grandes diseñadores de la historia son judíos. Estée Lauder era judía y de Saint Laurent era judía. Eso te lo digo para que te dé una idea. Calvin Klein, que nos gusta bastante, ¿verdad? Calvin Klein, judío. Para que te dé una idea del aporte judío a la humanidad. Pero ¿qué lo generó? ¿Qué lo generó? Por eso yo vuelvo y te repito, que de este momento oscuro que está viviendo Venezuela, algo bueno va a salir, y es la resiliencia y la inventiva. ¿Qué generó eso? Que el pueblo judío no se conformó. Te voy a hacer una acotación interesante aquí. Sí. Cuando deciden darle territorio a los judíos, no te creas que les entregaron las mejores tierras. Israel era una zona internacional. El territorio que lo que los británicos llamaron Palestina. Y ahí cohabitaban árabes, egipcios, de toda la zona de los árabes, e inclusive egipcios, que fueron a vivir ahí como para tener dominio, pero también habían judíos que nunca salieron de allí, que milenariamente se quedaron. Pero los judíos no tenían control sobre la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad internacional. ¿Qué le dieron a los judíos? La peor tierra. Era fango. Inclusive los sirios, antes de desocuparla, arrancaron todos los árboles. Te podría parecer mítico, pero lo hicieron. Claro. Arrasaron. Porque los sirios tienen esa capacidad, arrasar. Ellos sí en esa parte. Bueno, arrasaron, no le dejaron un solo árbol. ¿Qué pasó? Llegaron los judíos y conformaron las famosas granjas agrícolas que se llaman kibbutz, que todavía funcionan. E inventaron, porque las lluvias son escasas, e inventaron un sistema que se llama irrigación por goteo. Cultivaban, pero a cada matica le caía una gotica de agua, una gotica. Pusieron grandes tuberías e inventaron el sistema de irrigación con goteo. Eso es lo que la gente llama el famoso milagro israelí en la agricultura. Tuvo que ver con la inventiva y la resiliencia. Tuvo que ver con el hecho de que tengo que trabajar con lo que tengo a mi alrededor. No me puedo conformar a las circunstancias. No puedo aceptar que me dieron esta tierra y yo me tengo que morir de hambre. Yo tengo que aprender a usar lo que tengo para salir adelante. Y de allí surgieron grandes ciudades como Tel Aviv, que es una de las ciudades más prósperas e interactivas del mundo. Y ellos, esto es, entre comillas, el gran milagro israelí. Por eso es que hay un video que yo te pasé, creo. Hay una palabra hermosa que puede sonar dura para muchos, que es nakumen. ¿Te pasé el video? ¿Yo te pasé el video? Impactante, ¿verdad? Sí, ¿Qué es impactante. nakumen? Nakumen es venganza. Pero ¿cuál es la venganza de los judíos? Decía el rabino. ¿Sabes cuál es nuestra venganza? Decía el rabino. Que aquí estamos
que somos un país, que tenemos una bandera, que somos una nación próspera de menos de 10 millones de habitantes habitando en Israel. Y no necesitamos comprarle nada a nadie, todo lo producimos, lo que nos comemos. Quizás algunos bienes manufacturados sí lo adquieren, porque Israel es un país eminentemente capitalista. Pero ellos, esa es su venganza. Nakumen, ellos no la ven como la venganza bélica y diciéndote que las mejores armas del mundo son de inventiva judía. Los No, grandes inventores y de a la... eso voy, y a eso voy, porque uno también de los videos que se hizo famoso el día de ayer, y muy polémico, es, el estallido de la casa de uno de los líderes de Hamas, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Fíjate que Contanos qué primero, fue lo que pasó ahí. bueno, eh, ahí lo que pasó fue lo siguiente. El judío es muy estratega también. Ellos, ellos tienen unas armas que aún el mundo no conoce. Así de sencillo. Yo dentro de mi familia judía tengo un excelente ser humano, es mi primo Roque Saltarín Patiño, que le voy a pasar esta entrevista, hago honor a su vida. Él es ingeniero en robótica. Ok. Se nos fue, parece que se nos fue Emilia. Ahí la tenemos otra vez. Te tenemos otra vez de vuelta. Ser muy enfática. Israel es el país más vigilado y condicionado en el mundo por la ONU en cuestiones de derechos humanos. Y ellos cuando van a hacer un bombardeo, y no lo puede negar nadie, ellos lo primero que hacen es envían a veces panfletos diciéndole a los habitantes civiles que desocupen la zona porque va a ser bombardeada. Desocupen la zona porque va a ser bombardeada. Hay algo aquí que la humanidad tiene que saber. Los niños palestinos son usados muchas veces como escudo. Los niños palestinos muchas veces son colocados en líneas de batalla que no debe ser. Usted no ve un niño judío con un arma jamás. Está estrictamente prohibido que los niños judíos carguen armas. En Israel hasta una mujer puede andar armada y tú ves a una soldado de la FDI en el muro de los lamentos, que así lo dice la humanidad, pues se llama el cótel, y carga su fusil al hombro, su uniforme, y está rezando en el muro de los lamentos, claro, aparte de los hombres, y así un soldado judío. Porque es que no existe un respeto a la vida, existe un respeto a la vida y la vida de los niños sobre todo. Entonces, siempre pasa eso, ellos o con grandes parlantes desde el otro lado, cuando la población queda cerca a la ribera, al margen, a los límites, ellos envían desocupen la zona tal que vamos a bombardear. Y así hacen cuando van a o envían panfletos, desocupen que vamos a bombardear, porque a ellos lo que les interesa es acabar con Hamas. Y la población palestina también es víctima de su propio régimen. Miren, no hay una falsa idea en esto y es que los palestinos y los judíos no se viven matando todo el tiempo, es mentira. Hay los palestinos muchas veces llevan sus hijos a que los vean médicos judíos. Hay mamás desesperadas que no consiguen respuesta en Gaza y se van y se pasan del otro lado, y van, y se pasan del otro lado a que les salven la vida, porque los palestinos son seres humanos. No decir palestino, no podemos decir que los palestinos son asesinos, es una gran mentira, son seres humanos. Y Y cualquier son seres parecido humanos con la también realidad, hermosos. cualquier parecido con Claro, la realidad es mera coincidencia. ¿No? claro.
¿no? Los palestinos también merecen vivir y merecen todo el respeto. Y tienen derecho a tener su tierra, y de hecho la tienen. Y de hecho muchos se conforman con lo que tienen. Porque ellos tienen todo lo que tiene Israel. Inclusive, ellos tienen más mar que los judíos. Ellos están absolutamente, la franja está absolutamente en la orilla del mar. Hay zonas de Israel que son mediterráneas. Pero el problema aquí es esa religiosidad también. Esa el fanatismo, ¿no? ¿Podríamos hablar de un fanatismo? ¿Se podría hablar de un fanatismo? No, claro, porque no todos los musulmanes son fanáticos, déjame decir. El Islam es una religión en el fondo muy bonita y con unos principios muy hermosos que la han estigmatizado también. Existe un estigma sobre el Islam que no debería ser, porque el Islam también es una doctrina buena, sino que es la exageración de este conflicto, es llevar esto al extremo tal de pretender aniquilar, de pretender acabar. Entonces, esto es, y no son todos los palestinos, no, es una minoría que pertenece a un grupo que quiere hacer esto, por el interés de ejercer dominio, de destruir y de acabar. Y te cuento que uno a veces dice, ¿de dónde sacan dinero para comprar esas armas? Porque yo creo que tú viste los videos, las armas que utilizan los palestinos. No claro. Es cualquier cosa, no es cualquier arma. Y esa es una de las preguntas. Y quisiéramos tener una respuesta precisamente en este programa. En Somos de Noticias nos encanta escudriñar por allí, saber por qué ellos de dónde sacan este dinero, quién financia a estas personas para ejercer estas actividades bélicas. Es algo que yo también me lo pregunto todavía, no te crees que tengo la respuesta. Y sería muy interesante que el comandante amigo te la respondiera, y vamos a hacer todo lo posible porque lo entreviste. Pero eso no cuesta 2 pesos. Mira, ¿sabes cuántos misiles han lanzado? Más de 2.000. Es para que las ciudades como Asdod, Ashkelon, Tel Aviv y Jerusalén no existieran. Devastadas totalmente. No existieran. Y sí han muerto judíos. Y una de las cosas que más le duele a un judío es que le maten sus niños. Murieron 2 niños porque un misil ingresó a un apartamento y mató al niño. Y hay una publicación que no sé quién la hizo, que dice, perdónennos porque no los pudimos salvar. ¿Usted ha visto alguna vez que esta gente de esta minoría palestina ha pedido perdón por las niñas que han muerto? Y creo que van muchísimos niños muertos. Y a uno le duele como madre, como abuela, que esto pase. Iván, no te creas que a nosotros no nos conmueve el alma. Nadie quiere matar a un niño. Y además... Y además quiero a toda nuestra audiencia que están conectados ahorita en esta entrevista con Emilia Serrano de Dikov, espero haberlo pronunciado bien. ¿Sí? ¿Lo pronuncié bien? ¿Qué dijiste que no te oí? Emilia Serrano de Dikov. Ah, sí. Separada. Bien pronunciado. Sí. ¿Bien pronunciado o no? Sí, ese es mi apellido de casada, pero yo estoy separada. Eso. Pero sigo casada. Eso. Entonces, digamos, Emilia Serrano de Dikov. Eso. Y una de las cosas que quiero contarle a nuestra audiencia es que particularmente en estos días tuvimos un episodio bastante complicado, intentando cuadrar precisamente esta entrevista, comunicándonos con Emilia, comienza a sonar su celular. Su celular no paraba de sonar y en medio de la llamada, en medio de nuestra conversación, no hacía sino llamar, no hacía más sino sonar. ¿Qué era eso? Cuéntales, Emilia, a nuestra audiencia, ¿qué era eso que sonaba en ese momento? Bueno, es una aplicación que se llama Red Alert y que nos muestra en tiempo real cuando un misil va a caer en Israel. ¿Y tú fuiste testigo cuántas veces sonó? No. Yo perdí la cuenta. Yo perdí la cuenta. Bueno, perdí la cuenta de todas las veces que sonó. Ahorita acaba de sonar. Está sonando de nuevo. Red Alert está sonando de nuevo. Y cuando suena así, sí, largo, es porque vienen muchos misiles. Mira, por primera vez en muchos años, el gobierno de Israel le dijo a sus gobernados, le dijo, corran a los sótanos. Te cuento que ni en la guerra de los 6 días, ni en la guerra de Yom Kippur, ni en la guerra del 1948, han caído
¿Cuántos misiles? Van más de 2.000 misiles sobre el pueblo de Israel, por favor. La humanidad tiene que entender eso. Esto no es una guerra para matar palestinos y estoy segura que ni los palestinos en su mayoría quieren matar judíos. Ambos quieren paz. Es una minoría palestina bélica. Es una minoría palestina bélica. Entonces, te la voy a pasar, aunque no te va a dejar ni hablar por teléfono en estos días, para que tú veas cómo funciona. Ensáyala siquiera, en estos días te la voy a pasar a tu teléfono. Ensáyala por un día para que tú veas. Dejó de sonar ahorita, pero sonó como 4 o 5 veces. Y en una noche eso es obstinante. Pi, 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 ping, otra vez. Pi, 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 ping. Bueno, eso funciona igualito. Tú te sabes que es esta red alert que no me deja dormir a mí, si yo me la pongo en el oído de los audífonos, ¿cómo será sonando toda una noche allá en territorio judío? Tú sabes el terror que se tiene que sentir. Si tú solamente con sentir la sirena de los bomberos ya sabes que viene incendio. Claro, ya Eso eso es genera una toda, angustia. eso es una angustia y un terror y un temor. Y los niños, entonces tú ves, a muchos los tomó en la calle, a muchos los tomó en la calle. Hay un episodio que catalogaron como milagroso, que fue que ahí está sonando de nuevo, está sonando, mira, hay un episodio que sucedió hace poco y es de una señora que venía en su automóvil por una de las calles de Jerusalén y sonó las alarmas. Y ellos, ¿qué hicieron? Se quedaron allí porque decían, ¿para dónde cogemos? Vamos a quedarnos aquí en el vehículo. ¿Qué pasó? Que cuando ellos observan a un lado, ven a una señora con 2 gemelos que no hallaba cómo hacer para agarrar sus 2 niños sin poder correr o esconderse. Ellos se bajaron de su carro y fueron a auxiliar a la señora y cubrieron a los niños. Y en ese momento el misil cayó en el carro. ¿Qué lo salvó? ¿Qué lo salvó? Existen milagros, pero también ¿sabes qué lo salvó? Que fueron justos. Fueron justos. No dejaron sola a esa señora. El misil destruyó absolutamente el carro. Pero ellos se salvaron. Y se salvaron los gemelos. En realidad, el Dios eterno es real, sí existe. Porque Y si no el es Dios religión. eterno, Y y no no es es religión. religión, no es religión, nos han dividido por religiones, nos han dividido. Y el Dios eterno es real y existe y cuida a católicos, evangélicos, judíos, árabes, los cuida, los ama a todos y nos cuida y nos ama. Pero hay algo básico en esto y es cuando tú cumples los preceptos del Eterno, de Hashem, Adonai Elohim, él no te va a desamparar. Y una de las cosas importantes es ser justo en esta vida. Y hay un precepto muy judío que dice, tiéndele la mano a la viuda, al huérfano y al extranjero, porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Entonces, eso es una regla de vida, que todo, no los judíos solamente, todo ser humano, la xenofobia es un cáncer. Odiar a otro ser humano por lo que es, porque nace, por lo que piensa, por lo que cree, hasta por su ideal político. Pueden haber diferencias políticas. Porque vamos a hablar a rajatabla. Hay un personaje que no quiero que ni me nombren, Chávez Fría, por ninguna parte. No, tú sabes, sí. Pero por eso yo no voy a odiar ni voy a detestar un chavista. Jamás. Hay muchos que lo son porque lo creen. Tú y yo no lo somos, porque para nosotros es un error, fue lo peor que le pudo pasar al país. Pero las guerras, por lo que se cree, por lo que se piensa, la xenofobia, el odio al otro, esto es un cáncer. Y ha causado más muertes que el SIDA. El creerme yo mejor que el otro, porque soy tal y porque soy cual. Eso ha sido muy terrible en la humanidad. Sí, definitivamente, definitivamente. Pues nada, estamos muy agradecidos con tu participación, Emilia, por haber aceptado nuestra Pero invitación te para quiero entender. hacer, te quiero hacer una última acotación sobre los hechos Dime, milagrosos, porque vamos a hablar de milagros ahorita. claro, En claro, el, claro. 1900, en el 1967 se da una de las guerras
donde tres países se unen: Siria, el Líbano y la recién creada Jordania, porque Jordania nace prácticamente con el Estado de Israel. Jordania nace con el Estado de Israel, porque a los que habitaban esa tierra le dijeron: te vamos a dar una franja de tierra, y se crea Jordania. Bueno, Jordania, Siria y Líbano vinieron los tres naciones juntas con el apoyo de Egipto, que es una potencia en armamentos. Ahora no, ahora la potencia de armamento de Medio Oriente se llama Israel. Tienen las armas que uno menos se imagina. Y se unieron para destruir a Israel. Como quien dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre del Eterno. Y de hecho, la guerra estaba prácticamente perdida, aunque todavía no habían bombardeado Jerusalén. La guerra fue en el territorio, en el terreno. ¿Qué pasó? Como casualidad, hay una parte del judaísmo que es la numerología, que tiene que ver mucho con Kabbalah, pero eso es algo tema aparte. Y los números son muy importantes. Los números son. Casualidad que en el a víspera del sexto día de la guerra, no se sabe cómo captan los judíos una transmisión egipcia que daba la ubicación exacta donde estaba toda la flota de aviones que iban a bombardear. ¿Y qué hicieron los judíos? Con los avioncitos que tenían, dejaron a la coalición árabe sin un avión como bombardear, sin un avión. Paralelamente, en el enfrentamiento en tierra, sucede que de pronto los egipcios abandonan los tanques en el desierto y se van. Y no, hasta hoy no se sabe por qué pasó. Hasta hoy no se sabe. Explicaciones miles. Dicen que algunos egipcios dijeron: nosotros estamos preparados para enfrentar al pueblo judío, pero no para los gigantes que andaban con ellos. Esos son los milagros que se han dado en la creación del Estado de Israel, como la coincidencia de muchos hechos históricos, como la guerra de Yom Kippur, en el día de Yom Kippur, como la coincidencia de las lunas de sangre con fiestas hebreas. Hay muchos milagros y muchos códigos. Y yo quiero invitar a todos que no solo recen por el pueblo judío, recen por el pueblo palestino. Recen por ellos, para que no haya más muertos, para que sus líderes entiendan que Israel lo único que quiere es shalom, que es absolutamente falso que esta guerra la comenzó Israel. Casualidad, Israel está celebrando los 73 años de su creación como Estado, y pasó esto. Y el problema, como decía Golda Meir, una de nuestras heroínas, era: si ellos amaran más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros, otra cosa fue. Mira qué profunda palabra, ¿verdad? Claro. Y lo dijo una mujer, porque nosotros, como democracia, fuimos uno de los primeros países que tuvo una mujer primer ministro. Un placer, un abrazo. Shalom Aleichem. Te voy a cantar un pedacito del himno judío. Dale. Que tiene mucho que ver con el anhelo. Se llama la Haktiva. Mi hija me dice que en la Haktiva está la explicación de muchas cosas. Dice: mientras palpite el corazón de un alma judía, nuestras miradas dirigimos al oriente, a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 1000 años, a ser un pueblo unido en esta tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Unido en esta tierra, la tierra de Sion
y Jerusalén. Ese himno es la Hatzira, que tiene mucho también ver con el Gloria al Bravo Pueblo. Claro, no, Bueno, y además de eso cautiva, desde el punto de vista musical, nunca lo había escuchado, lo confieso, nunca había escuchado ¿no lo el habías himno oído? de ¿No lo Israel, habías oído? Es hermoso. pero no lo había oído y lo voy a buscar, lo voy a Es- escuchar porque me acaba de llamar muchísimo la atención. Emilia, gracias por haber aceptado nuestra Gracias, invitación, gracias por darnos gracias a luces ustedes. también en conocer este conflicto y que nos hace también de cierta manera reflexionar lo que nosotros los venezolanos estamos viviendo en este exilio Muy fuerte, en el que estamos muy duro. viviendo, que es muy difícil, pero que nos acabas de dar, que es como lo que me quedo particularmente de este programa, y es con la resiliencia del judío. Me quedo definitivamente con la resiliencia del judío, La resiliencia. haciendo siempre una invitación como siempre lo hemos venido haciendo en Somos B Noticias, en decirles a todos, invitarlos a todos a que sepan que somos nosotros los que tenemos en nuestras manos también la posibilidad de cambiar este estilo de vida, Sí, que sí, definitivamente nos han inoculado en nuestra mente. Tenemos la capacidad una capacidad de ser resilientes, de reinventarnos sí, constantemente en medio de de las crisis. reinventar. Y particularmente esas crisis Ah, sí, nos abren la oportunidad de ser creativos. Y esa es una invitación que desde Somos B Noticias hacemos. Unas últimas palabras de despedida, mi querida Emilia. un abrazo a todos, un abrazo y como decían los judíos históricamente, mañana en Israel, yo puedo decir mañana en Venezuela. Volveremos a ver a Venezuela libre. Me duele Llegaremos, mucho, yo he derramado mucha. Iremos. llegaremos. Entraremos cantando Gloria al Bravo Pueblo. Entraremos Un abrazo, cantando Iván, Gloria al estamos Nuevo Pueblo. hablando. Emilia, gracias por la Que te invitación. sigan. Ebenu Shalom Alejem. Espero mi kipá. Ya me lo gané. Sí, te la voy a conseguir tu equipa. Te voy a conseguir tu equipa. Mi Me hija la está en gané, Bogotá, le voy me a la decir que gané. te la consiga. Bueno, Me la bueno, pues gané. un abrazo. Gracias, Emilia. Un fuerte abrazo y pronto, espero que pronto podamos estrechar un fuerte abrazo en La Guajira. Ojalá Dios nos conceda y el Eterno nos conceda encontrarnos en La Guajira un día de estos y podamos compartir más estrechamente Sí, toda esta cultura maravillosa de Israel y lo que tiene que ver también con nuestra ascendencia, porque venimos también de esta sí. tierra. Muchísimas Sí, gracias claro, a todos, como siempre. le recomiendo un libro hermoso, se llama Éxodo de León Urish. Bájalo en las plataformas de internet, creo que está. Es muy hermoso y dará muchas luces. Chao, chao, un abrazo a Vamos a todos. buscarlo. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, Les recordamos a chao. todos y cada uno de ustedes que llegamos gracias a la agencia audiovisual, fotografía, video profesional. Pueden contactarlos a través del 320-326-2211. Pueden llegar, también pueden solicitar sus domicilios en Dedos Manía Colombia a través del número 323-494-7798. Señores, se acerca el domingo. Sabemos que venezolano que se respete definitivamente se come sus empanadas, sus tequeños y tequeyoyos en el desayuno, así que mañana todo el mundo a llamar a Dedos Manía Colombia al número 323-494-7798 y si quiere desplazarse hasta allá puede hacerlo a la calle 93, número 4644 en el norte de Bogotá, en el barrio La Castellana. También llegamos a ustedes por cortesía de Odontoven, Centro de Rehabilitación Oral. Contamos con excelentes profesionales en el área de la odontología y si cuentan que van de parte de Iván Durán y de B Noticias, les van a agendar su cita de valoración totalmente gratis. Pueden ubicarlos en la ciudad de Bogotá en el número telefónico 316-878-4026. Y como siempre, si usted necesita conectarse a internet, necesita tener un computador 1A para funcionar y para trabajar en toda esta virtualidad, recuerde que en ITNET Soluciones Tecnológicas tenemos su servicio desde cualquier parte del país. Gracias a todos por seguirnos en este programa especial que tuvimos el día de hoy para conocer un poco lo que fue o lo que ha sido o lo que estamos viviendo particularmente en el conflicto entre Israel y Palestina y qué tiene que ver esta situación, qué ejemplo podemos seguir nosotros de este conflicto que se está viviendo. Como siempre los invitamos, señores, si usted está viendo este programa y usted es venezolano, bueno, esto cabe también para cualquier nacionalidad. Usted es el embajador de su país, como siempre se los decimos. Si usted quiere que hablen bien de su país, usted muestre la mejor cara de su país. Para nosotros los venezolanos es vital mostrar la mejor cara de Venezuela en estos tiempos.
Importantísimo recordar que en este contexto del nuevo Estatuto Temporal de Protección, el llamado que siempre les hacemos es también a la calma, que tengan paciencia, porque tenemos un año completo para poder realizar la transición entre el régimen extraordinario y el régimen ordinario, como lo ha pedido el gobierno de Colombia a través de este nuevo Estatuto Temporal de Protección. Entonces, todos muy pegados, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, youtube.com Noticias. Ahí los esperamos a todos y cada uno de ustedes, porque es importante que ustedes crean en el periodismo de soluciones. Sabemos que por estos tiempos ha sido una situación muy difícil la que hemos estado viviendo desde el punto de vista económico. Tuvimos un fallo en nuestros equipos que nos impide poder continuar trabajando. Por eso tenemos abierta y tenemos disponible una campaña a la cual los invitamos a todos a que se puedan unir y puedan colaborar para que Noticias continúe llevándole a la población venezolana migrante que se encuentra en Colombia información de último minuto, información importante para que sepan cómo acceder a sus derechos, cómo cumplir sus deberes para lograr una migración responsable en Colombia. Gracias a todos y los esperamos también por nuestra cuenta @somosBNoticias, los esperamos por allí a que nos sigan y por nuestro canal de YouTube B Noticias. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.